Seguimos con Jesús Cacique, economista, aquí en vertvnoticias.com. El señor Carreño sigue haciendo campaña electoral por el Estado Lara y nosotros enfrascados aquí en entender qué es lo que le pasa económicamente al país. Tú sabes que todos los días cuando uno se acerca ahí a conversar con alguien, ya sea en el Café Piu o en la casa, con la familia, los amigos, en donde sea, una fiestica que uno va, todo el mundo habla de lo caro que está todo. Oye, que si fue a comprar un televisor que costaba antes 20.000 bolívares, Smart TV ahora vale 1.000 millones. Vas a adquirir un apartamento y si consigues 300 millones. Y todo el mundo vende en dólares, porque además todo lo ponen en dólares. ¿Y quién gana en Venezuela dólares? ¿Cómo hace para sobrevivir un país donde el 70% gana salario mínimo y tenemos estos costos? Todo vale de un día para otro, las cosas suben y suben y suben. Yo no sé, bueno, está bien, la inflación está en el orden que tú la señalaste, pero pareciera que a veces que está más, porque tú no hay repuesto, y si consigues un repuesto te vale una cosa que te costaba 2 bolívares, te vale 4.000 millones de bolívares. Todo es una cosa exagerada, hasta los quemaditos subieron. Sí, bueno, Kiko, porque como te acabo de indicar, el problema subyace en los controles. Resulta ser que el gobierno ancló precios de una serie de precios de productos con una alta inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los empresarios están tolerando y están acarreando una serie de pérdidas que obviamente que afecta a cada una de las empresas. Entonces llega el momento que el empresario toma la decisión de cerrar la empresa, eso genera desempleo, porque tú podrás ser altruista, pero tampoco vas a seguir reportando pérdidas de forma indefinida. Entonces, estos incrementos de precios, eso es típico y eso es clásico en economías inflacionarias. Ahora, si el gobierno revisara los precios de forma trimestral o de forma cuatrimestral o semestral, ¿verdad? Y ajusta los precios acorde a la inflación y ataca la inflación, pues no estuviéramos viendo este problema o atravesando este problema de los venezolanos, porque no es la inflación únicamente, es la escasez. Porque obviamente si tú atacas al sector productivo en Venezuela, si tuviéramos un parque industrial boyante, tú reconoces precios, tú le otorgas divisas al empresario, tú apoyas la producción en Venezuela, bueno, estuviéramos entonces atravesando con desabastecimiento y con escasez. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Según el gobierno, según Maduro, los bachaqueros. Bueno, ahora son los bachaqueros. Esta semana se va a pronunciar Maduro contra los bachaqueros. Quién sabe qué medida va a establecer, pero eso no va a resolver ningún problema. Eso está como la ley de costo y precio justo que iba a abatir la inflación. Ahí tenemos la ley de costo y precio justo, han pasado 4, 5 superintendentes, no ha funcionado ninguno y continuamos con el problema inflacionario en Venezuela. Y los bachaqueros los puede atacar el gobierno central hostilmente, con vehemencia, puede establecer N cantidad de años de cárcel, etcétera, y no va a resolver los problemas porque el problema de fondo es el control de precios que ha generado inflación y escasez y el control de cambio que ha generado corrupción impresionante, la corrupción a 630, procesos de arbitraje, fuga de capitales y caída de las reservas internacionales, las reservas internacionales han disminuido en lo que ve de año 5.600 millones. Mira, pero Aristóbulo declaró fuertemente que ellos no podían dejar el control de cambio porque los tumban. Porque lo saben. La gente saca el dinero para afuera y saca. Bueno, porque lo sabe. Porque sabe que el control de cambio es una estratagema política para asfixiar y para ahogar a los empresarios. Pero en términos económicos, el control de cambio tan vetusto, ya tenemos un control de cambio, ¿verdad? Arcaico, que ya definitivamente esto ya no marcha y no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale tú tener un control de cambio con un tipo de cambio 630, con un tipo de cambio 12, ¿verdad? Si no hay divisa, no hay recursos en Venezuela, un tipo de cambio sobrevaluado y un tipo de cambio que una serie de bandidos, de ladrones, ¿verdad?, que se han aprovechado del control de cambio, se frotan la mano para generar y para amasar enorme riqueza. Entonces, obviamente, yo defiendo el comunismo, yo defiendo al socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque la riqueza mía está ahí en 630, en sobrefacturaciones para importaciones, para enriquecerme. Bueno, entonces no me conviene que levanten el control de cambio. O sea, que hay una serie de personas fariseas que dicen que están con el gobierno porque se están enriqueciendo ilícitamente con un tipo de cambio totalmente inviable y sostenible en la economía. Tú sabes que hoy decía
Jorge Rodríguez, a propósito de Chatén, que hizo un comentario sobre una de las candidatas del PSUV, que declaró que los enemigos no le podrán quitar al pueblo lo que le dimos, no harán que retrocedamos nunca los enemigos. Y Chatén le dijo, mira, no somos enemigos, somos adversarios, pero no enemigos, no es así. Y luego, los verdaderos enemigos son la inflación, el desabastecimiento, la inseguridad. La escasez. Sí, y entonces Jorge Rodríguez salió a defender a la candidata y le dijo, el pueblo está cansado de los chistes de Chatén. ¿Tú crees que ellos representan al pueblo ahorita? Porque ellos siempre hablaron en nombre del pueblo, pero ellos con el pueblo, yo creo que la semana pasada hubo expropiaciones colectivas en muchos lugares de Venezuela y parecía que se iba a convertir en una onda expansiva, porque la gente en la cola como que no se parece a Jorge Rodríguez, no sé. Oye, es que los recorridos que uno efectúa aquí con algunos candidatos, uno visita a algunos barrios de Caracas, cuando tiene tiempo, pues el pueblo está muy descontento. Incluso te indican, ¿verdad? Yo soy revolucionario, yo soy chavista, pero no soy madurista, porque una cosa, una vertiente era Chávez y otra es Maduro, porque el desastre que están atravesando con Nicolás Maduro, pues no lo habían, ¿verdad?, palpado en ningún momento con Chávez. Te dicen, bueno, con Chávez hubo muchos problemas económicos, ¿no? Y era un hombre que no comulgaba con el sector privado del país, pero resolvía. En algún momento Chávez te resolvía los problemas económicos, buscaba alguna solución al respecto. No, y tenía plata, tenía un barril a $100. Y tenía recursos, pero en vacas gordas el gobierno, ¿verdad?, 2004-2008, despilfarró y derrochó todos los recursos. Viene Nicolás Maduro y llega a heredar todos estos problemas y todos estos inconvenientes, pero tampoco toma decisiones que son las decisiones que quería tomar, que son las decisiones más loables o decisiones que quería tomar en materia económica, porque son decisiones, decisiones liberales, decisiones de mercado, y entonces el objetivo de él es seguir profundizando un socialismo del siglo XXI, un comunismo, que eso no ha generado ningún rédito. Entonces, al final del ciclo, estas personas te dicen, yo no voy a votar por Maduro, porque son dos personas completamente diferentes, Maduro y Chávez. No hay parangón alguno entre el uno y el otro. ¿Por qué? Bueno, porque están atravesando por una situación económica tan difícil que no lo habían palpado con Hugo Chávez. Voy a hacer una pregunta comprometedora. Vamos a ver, cacique. A lo mejor esto se cuela en las redes y... Ay, Dios mío, vamos a ver cómo la vas a responder. Fíjate, hay amigos que dicen que de ganar la oposición tendría que tomar unas medidas duras. Aumento de la gasolina, liberar el control de cambios, control de precios, creación de nuevos impuestos, tomar medidas duras. Yo he venido diciendo que hay que tener cuidado con eso, porque cuando el Fondo Monetario Internacional en los años 80 se puso en eso, en América Latina en todos lados hubo protestas, Pérez perdió el gobierno por esas medidas. Pudieran haber estado justificados o no, pero si la temperatura no corresponde, las medidas pueden terminar volviéndose un boomerang. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que primero entender que hay una situación social en Venezuela muy angustiante y que del colchón petrolero, de lo que dé, tiene que ser para que la gente que viva muy mal no viva tan mal, y que si hay que hacer sacrificio, el Estado es el primero que tiene que hacerlo y los sectores que puedan aguantarlo, pero en ningún caso puede haber una política de ajuste de esos fuertes, que además yo creo que no son la solución. ¿Qué opina usted? Porque los economistas suelen ser paqueteros. Kiko, pero te indico, ¿por qué fue destituido Rafael Ramírez por esas medidas? Porque esto no es nuevo. Rafael Ramírez, dentro de un paquete de propuestas, fue incrementar el precio de la gasolina. Pero eso, todas las encuestas todo el mundo decía que se podía hacer. Ahora Nicolás Maduro no lo hizo y se podía hacer. Entonces, bueno, ahí es donde vienen algunos de los problemas y algunos de los inconvenientes. Era, aparte de incrementar el precio de la gasolina, era la unificación cambiaria, un solo tipo de cambio. Ningún país del mundo tiene... Eso hay que hacerlo. Ningún país del mundo, ninguno, tiene 3 tipos de cambio oficiales y un paralelo. Ninguno. Argentina tiene el tipo de cambio oficial y el mercado blue. Eso es todo, ¿verdad? El incremento del impuesto al valor agregado, eso era una propuesta también. El retorno al impuesto al débito bancario o las transacciones financieras. Kiko, ¿hay que establecer medidas o tú quieres seguir viviendo así como estás? Esto es peor, esto es populismo, esto es demagogia. Esto le está causando un grave daño a la economía venezolana.
todo este esquema que tiene el gobierno únicamente era sostenible por un nivel del precio del barril de petróleo en $100. Bajó el precio del barril del dólar, que permíteme indicarte que según las bancas de inversión del mundo, indican que el precio del barril para el próximo año va a estar oscilando entre 45 y $55. O sea que no hay esperanza alguna de que el precio del barril de petróleo llegue a $100. Pero que así, a pesar de que llegara a $100, continuamos experimentando déficit fiscal. O sea, Venezuela requiere un precio de barril de petróleo muchísimo mayor a $100 para poder equilibrar las cuentas. Pero si tú te tomas unas medidas, entonces, fíjate, con un una precio de medida barril, para incrementar la producción, le liberas de impuestos y das facilidades a los empresarios para que generen más riqueza para repartirla mejor, sacas al Estado de áreas de la economía donde no debería estar para crear mercado y empleo y empresas. Si te tiras unas medidas no para atrás sino para adelante, no funcionará igual. en lo absoluto, porque entonces, bueno, entonces ¿para qué tomar las medidas económicas? No tiene sentido alguno, pero tiene que prevalecer, Kiko, el respeto a la propiedad privada. Tienes que eliminar diametralmente el término expropiación. En estos días escuché a Nicolás Maduro hablando otra vez de expropiaciones. ¿Tú crees que con expropiaciones, atacando a Polar, ¿verdad? En medio de una crisis de en medio de una crisis, no entiende nadie. En medio de una crisis en Venezuela, y no Polar, sino a los proveedores de Polar también los están atacando, ¿verdad? De forma indirecta. Bueno, ¿qué logras tú con eso? Y me parece unas declaraciones, ¿verdad? Muy lamentables, ¿verdad? Y patéticas, y da vergüenza como venezolano, estos sindicaleros de Polar, afectos al gobierno, atacando a su empresa, que le ha generado una serie de beneficios contractuales y beneficios económicos. ¿Qué están buscando? O sea, ¿cuál es el objetivo de atacar su propia empresa? Entonces Que le pregunten a todas esas empresas que fue Aceites Diana, Lácteos Los Andes, que hubo muchas de estas empresas fueron sindicatos pro gobierno. Reportando pérdidas. Sí, que se va, expropiala para que me la deje a mí y están vueltos un desastre. Bueno, ahí están las empresas que las destruyeron, reportando pérdidas, etcétera. Por ejemplo, el sector construcción. El sector construcción requiere de insumo, ¿verdad? De insumo nacional. No hay cemento, cabillas no se están produciendo, o sea, no estamos produciendo nada. Entonces, esas metas... expropias la Yaguara Polar para producir vivienda cuando no tienen cabilla, no tienen cemento. Nada, entonces... Pero, para echar la culpa a los ricos. Claro, pero entonces, ¿cómo vas a construir tú, qué sé yo, ya perdí la cuenta, 1 millón de viviendas, 800,000 viviendas? ¿Cómo la vas a construir? Entonces, esas cifras que publica el gobierno y el Estado, 900,000 viviendas, no hay cabilla, no hay cemento, expropiaron las cementeras, todo lo que toca el gobierno lo destruye. Entonces, bueno, obviamente, Kiko, que estamos en una situación muy difícil en Venezuela, que si tú no tomas medidas económicas, y medidas económicas de fondo, no populistas, cargadas de demagogia, yo creo que tiene que llegar a un acuerdo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo ahí. Pero si no hay un acuerdo, ¿verdad?, en esa tripartita, obviamente que va a tener eso va a conllevar a una situación social muy incómoda en el país. Pero el país, o mejor dicho, el venezolano o el ciudadano, quiere prosperidad, quiere desarrollo económico. La ley del trabajo. Pero dime tú qué desarrollo económico y qué prosperidad con personas que toleran cola de 5 o 6 horas. Fíjate, hoy fui a comprar en el centro comercial Chacadito, que tenía tiempo que no iba. Por cierto, aquel viejo centro comercial Chacadito, del Edrostro, el famoso, ¿Cómo no? Que fue uno de los inicios de los centros comerciales de Venezuela. Bueno, eso es tu época. Sí, eso no tiene nada que ver con lo que hay hoy. Se ha venido a menos, se ve que locales cerrados. Abandonado. Y luego, pura venta de zapatos y lotería, que es lo que hay en Sabana Grande. La Sabana Grande está llena de venta de zapatos. Y caramba, el local que iba a comprar unos materiales cerrado. En Chacadito. Sí, en Chacadito. No trabajan ni domingo ni lunes por la ley del trabajo. Por la ley del trabajo. Entonces ellos lo que hacen es que no trabajan. Yo digo, bueno, pero yo revisaría la ley del trabajo, nunca en detrimento de los trabajadores, pero obviamente si la ley en un país que no produce nada, y que no fomenta el empleo. Y que no fomenta el empleo, que más bien ha obligado a la reducción de la jornada laboral para poder cumplir la ley, yo eso lo revisaría, porque al final lo que está cayendo no es embuste a la gente, porque lo primero es producir. Es que con leyes... Eso que decía todo el mundo, para repartir riqueza hay que tener riqueza que repartir. Si no tienes nada, ¿qué vas a repartir? Obviamente, es que Kiko, este gobierno tiene el chip, ¿verdad?, de que aprobando leyes draconianas
o aprobando leyes muy fuertes, muy duras contra las personas, va a resolver los problemas económicos. La ley de precio y costo justo, ¿cuál fue el impacto y cuál fue el efecto? Bueno, ninguno. Ahí continuamos con todos los problemas de escasez. Sí, es un saludo a la bandera. Ahí tenemos los problemas de inflación. Los supermercados, los bicentenarios, la cola es impresionante. No, ahora está colas de cayendo. 4 o 5 la Guardia Nacional horas. llega en la noche, la gente que está yendo cola las corre porque no se puede hacer cola. Entonces, Oh, Dios mío. mira, la corrupción tú no la vas a atacar tampoco con una ley. La corrupción, mientras tú tengas el tipo de cambio 630, ahí van a estar presentes los bandidos, los cazadores de renta, van a estar negociando, van a estar sobrefacturando. Entonces, con leyes, imagínate tú, ¿qué medidas establecerá Nicolás Maduro esta semana contra los bachaqueros? ¿Y tú crees que los bachaqueros a esas medidas que vaya a tomar el gobierno central los va a tomar en cuenta y en consideración? Pero para nada. O sea, ¿por qué? Porque el problema son los controles. No, y además los bachaqueros no son los responsables de la crisis económica. Para nada. Son las medidas, el gobierno, Claro. las políticas. Entonces, y tú en tu análisis, tú observas que el gobierno va a dar un giro de 180 grados. Van a seguir profundizando, pero tienen que buscar un culpable. Y el culpable es el sector privado. O como decía José Luis Rodríguez, el culpable soy yo. Claro, y tienen que buscar un culpable que es el sector privado. Entonces, lanza primero el trapo rojo. ¿Cuál es el trapo rojo? Convocar a Fedecámara a una reunión. Fedecámara va con buena fe, se reúne con el gobierno se sigue comportando de forma igual. ¿Te acuerdas que antes del 5 de julio Maduro convocó a Fedecámara y el 5 de julio, bueno, eso le lanzó plomo a Fedecámara? Se reúnen, te dan un café y cuando sale la reunión, Maduro es muy tico, pide la palabra. ¡Esto es rico! Y le echan. Que no le dicen eso en las reuniones. No, en absoluto. No, viene una, o sea, calma, bien todo, pero cuando salen, para que la gente que vota por ellos crea que ellos son los defensores del pueblo. Bueno, entonces Maduro seguro les va a prometer que van a cancelar la deuda que tienen los empresarios, deuda con los proveedores para reactivar las líneas de crédito. ¿Tienes plática ahí? Tengo 100 bolívares. Préstamelo. Con gusto. Anda, préstame. Con o sin intereses. No, que préstame, te debo 100 bolos, ¿ese lo vendo en 120? No, eso es un delito, no, pues eso quédate con tu real. Vamos a dejar el programa hasta aquí, ya yo me voy a meter. Ay, Dios mío, este país me tiene loco, loco casi, loco, medio, loco estoy por ti.